Soy de los que piensa que la Unión Europea, todo el mundo se piensa que es fantástica y que va a durar para siempre, y es lo que te comenté. Yo cuando estoy en Estonia, ¿no? Pues ahora resido allí, compro billetes de la Unión Soviética del año 1960, 1962. Estoy convencidísimo que si le preguntara a un soviético en aquella época, mira, tu país va a explotar en 20 años, no se lo cree. Sí, Somos la primera potencia, él te diría eso. sí, claro. Científica, militar e incluso económica te diría eso, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Y al final, mira, ¿no? Pero Entonces, mira, el tema de la Unión Europea está aparte construida por una parte cultural y aparte construida pero es por... una UE amenazada por la AfD, por Le Pen, por... Cada vez hay más partidos de extrema derecha que dicen que esta Europa es una mierda. De hecho, hoy Ursula von der Leyen estaba diciendo que había que hacerle boicot a Víctor Orbán porque se ha ido a negociar la paz con Vladimir Putin y que hay que hacerle boicot. O sea, esa tía que no ha nombrado nadie ha elegido a Ursula von der Leyen, que es la que manda realmente, dice lo que hay que hacer en la UE y lo que no hay que hacer en la UE. Entonces, se está transformando en una especie de estado fascista, porque son fascistas, pero fascistas progres, ¿vale? En el que le dicen a los países lo que tienen o no tienen que hacer, cuánta inmigración tienen o no que recibir, y hay mucha gente que está muy harta de eso. Sí, el tema, a ver, si tú ves la Unión Europea, su historia, ¿no? Desde la Unión del Acero y el Metal, o sea, todo... Sí, el Benelux, ¿eh? O sea, empezaron ahí generando el carbón y el acero, ¿no? Era la unión del carbón y el acero, ¿no? Y luego fue el Benelux y luego fue toda esta evolución que ha ido teniendo. Si tú ves la situación de Europa, al final el componente sobre el que están basándose hoy es cierta unidad de política común para el tema de dónde sacamos los recursos, que se está viendo fallida o muy compleja, y principalmente la unión económica, que es lo que ha mantenido vertebrada Sí, el mercado único, Sí, sí, hasta, sí. hasta que les convenga. El tema es lo que hablábamos el otro día. Ya se subieron a ese carrito y bajarse de ese carrito va a ser muy complicado porque el colateral de Alemania está por bonos de la Unión Europea, que a su vez está en Italia. De bonos de España. Claro, de Italia, de Grecia, de España, de Portugal. Entonces, ellos mismos, o sea, es una especie de casi de caballo de Troya y el llano, o sea, están los dos envueltos y no... España es el país que podría hacer caer a la UE, que no lo va a producir porque la van a rescatar. Cuando tienes una máquina de hacer dinero, Los países, cuanto más grandes son, más difíciles que los dejen caer. Eso lo tenemos muy claro. Un país pequeño se le puede dejar caer, se creo que compromete. somos cuarta economía de Europa todavía, ¿no? Sí, sí, somos la cuarta economía de Europa, creo que somos la 12ª o la 13ª del mundo, y es difícil hacer caer. O sea, no podrían, porque la propia. Pero no es porque les dé pena, pobres españoles van a caer, no va a pasar eso. Va a pasar, o sea, lo que pasa es que si el bono español que está puesto como colateral para el propio bono europeo, porque lo han comprado, el propio bono europeo caería a unos límites que no sería sostenible. Entonces es más fácil, como ya hicieron en la anterior crisis, sujetar los bonos nacionales Sí. por individual, que dejar que caigan e intentar soportar el Eso europeo. también es un chantaje, ¿no? O apruebas mis políticas europeas o no te compro más deuda. Pero es un retroalimento. O sea, Y tendrías que salir al mercado de deuda y competir con otros estados y tú ya no estás acostumbrado a eso. Entonces, pero se retroalimentan. Te digo que es una gran mentira. Es una gran mentira en el sentido de que tú te pueden decir, ay, dejo de comprar tu deuda. Si no cumples estos estándares económicos... tú dices que si tú te pones cabezón y dices, pues venga. Sí, no me compres la deuda. Si tu deuda entra en default, a ver, para el país sería una tragedia. Lo tenemos claro. Muy cabezón. Pero Europa sufriría las mismas consecuencias. O sea, exactamente las mismas. ¿Por qué con el Brexit no se ha dado? Porque ellos no salieron con un bono colateralizado con libras esterlinas ni con la economía. Entonces, bueno, sí hubo un pequeño impacto en la Unión Europea, pero muy poquito. El impacto gordo Ese impacto lo tuvieron ellos. Claro, de hecho, ellos. les va mal económicamente. Sí. El impacto se lo llevaron ellos. Pero hoy, si pasara con un Francia, me te quiero pensar, con una España... Y quieren volver, ¿eh? A la UE. Sí, hay voces que dicen que quieren volver. Bastante. Lo veo difícil, lo veo difícil porque el camino desandado rompe muchos puentes que es muy difícil reconstruir en esos niveles. No sería sencillo, no sería sencillo. De hecho, para que te hagas una idea, muchas empresas financieras que tenían sede en el Reino Unido se han ido a Europa y en el Reino Unido, ahora para volver a conectar eso sería algo muy complejo de nuevo. Entonces, hay muchos puentes que se rompieron. Es tan fácil. No es fácil. Podría darse, ya ves tú, podría darse. Entonces, tú sí le ves futuro a la Unión Europea. Pero Pero será cada vez un Estado, no será una unión a ver, de Estados. la única forma para que sea Se está sostenible... transformando en un... Correcto. La única forma para que sea sostenible es que se parezca más no. a un Estado de Estados. O sea, sí, pero no una Unión Europea que dicta ciertas reglas. Sí, como la que había antes, una unión aduanera y espacio Schengen.
Eso es mercado común, ya está. Exactamente. Eso ha quedado atrás. No, Ahora eso cada no. vez es... Sí, porque, o sea, dar pasos atrás no se puede. Pero es intervencionismo. Ah, claro, puro y duro, pero es que tienes alguna duda de que la economía europea Joder, es pero intervencionismo. nos han colado una dictadura alemana por la puerta de atrás, porque ahora tú no puedes llegar y hacer lo que quieras, porque te llegan y te dicen, no, porque por normativa europea alguien ha decidido en Bruselas, que es la Comisión Europea, que esto no puede ser. Y Bueno, quedas y te así. digo algo, y España no está mal balanceada a nivel de poder político dentro de del Consejo de la Unión Europea. O sea, no Sí. está, por la población que tiene, está fuerte. O sea, no, o sea, ellos pueden hacer un bloque común por lo que les interesa y tienen bastante fuerza. Díselo a un Portugal o a un Grecia, esos son barquitos de cartón en una corriente. Y los del Entonces, Báltico ya ni te cuento, tienen marionetas totales. claro, claro, claro. Imagínate, países de 5, 6, 10 millones de habitantes, pues no tienen apenas, no tienen, y sobre todo de nuevas incorporaciones, que las incorporaciones anteriores tienen Y en más un peso. escenario en el que la AfD empieza a ganar tanto peso que al final ganan elecciones, ¿está en su irse de la Unión Europea? ¿O está ahí Ahí sí te digo, como lo tenía Meloni, pero luego Meloni se claro, ha ablandado porque realmente está yo creo, totalmente yo, creo- arruinada? yo creo que todos estos líderes, de tanto izquierda como derecha, que llegan con un afán revisionista, rupturista, no sé qué palabra utilizar para no ver la negativa, ¿no? Pero con un afán de vamos a repartir cartas de nuevo porque esto no me gusta. Ahí sí llega la élite, ahí sí llega la élite y te sientan, te ponen las cartitas encima de la mesa, dice, mira, si tú eliges este camino, ¿Y cómo pueden chantajear a Alemania? pero no es un a ver, si es que Alemania en este caso es el chantajeador. Está claro que Por Alemania eso si es Alemania cae en manos de la AfD y que son antieuropeístas, Pues yo creo que incluso hasta estos poderes son tan fuertes que le podrían decir a Alemania, ¿te recuerdas lo que pasó hace 80 y tantos años? Podemos andar el mismo camino. De alguna forma, construimos un relato y lo andamos de la misma forma. sí, O sea, la otra vez no fue muy diferente. Mucha gente, como la historia la escriben los vencedores, yo estudié historia y eso, podríamos hablar un poco ahora de las conexiones de... Estuvimos comentando que no es lo mismo quebrar un país, o ahora que hablamos de los bonos ahora, en comparación a antes del Bretton Woods, de la Segunda Guerra Mundial, porque se respaldaban en oro, pues había patrón oro. claro. Y que no tenía oro, pues Alemania hacía los bonos MEFOS respaldados en industria. Y luego oro de Austria. Ni siquiera en industria, en capacidad industrial, que es algo todavía así más sutil. Sí, sí.